presentación del libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, donde pude evidenciar, estamos hablando de la presentación del libro de Javier Milei, del presidente, ¿no? Donde pude evidenciar una triangulación de 3 elementos. Un Milei showman, un Milei en modo feedback y un Milei el irrazonable, el ilógico, el loco, el absurdo. Estos 3 Milei he podido observar en esa presentación en vivo. En relación al primer Milei, el showman, fue el personaje de siempre, el personaje que era antes de ser presidente y el que yo estimo va a ser después de ser presidente. Porque eso es él. Porque no es otra cosa en este sentido. Este es su perfil, su persona. Es este personaje y no va a dejar de serlo. Una intencionalidad muy clara. Los medios han tomado este Milei showman para cuestionarse qué va a cantar, con quién, mirá lo que va a hacer, es un loco, se decía por ahí, es un sacado. Pero había una intencionalidad bien clara atrás, mostrar el show, mostrar ese Milei, y no lo que sucedió después, más allá de que, por supuesto, los medios han grabado y están en todas las plataformas. Pero quiero decir otra cosa. Ahora bien, el otro Milei es el Milei modo feedback. Y lo fue durante toda su presentación, con humor, con ironías y en constante seducción entre esa forma de estar y el otro Milei, el Milei analítico, el Milei crítico, el teórico, el pedagogo y el altamente técnico como el elemento que traza esta identidad de él en lo económico y por supuesto se plasma en todas sus obras. Una nota al pie les hago. Este es un libro, Capitalismo, Socialismo y Trampa Neoclásica, que si usted no sabe nada de economía, no lo compre. Salvo que lo compre para ayudar al presidente con este sistema que él creó para poder solventar esta situación. O por otros motivos, por el que fuera. Pero si usted piensa en ir a comprar esta obra y no sabe nada de economía, yo les digo, gente, no lo compren, sino que simplemente va a quedar en su estantería. O muchísima gente compró el libro, No sé de todo lo que están realmente escuchándolo a él, cuántos están en condiciones de tomar la obra y leerla y comprenderla, por supuesto. Luego nos encontramos con el tercer Milei, el que yo llamo el irrazonable, el absurdo, el ilógico, alegando al concepto que el filósofo psicólogo social Jim Selman, líder reconocido y pionero del coaching ontológico, experto en temas de transformaciones organizacionales, cambios culturales y liderazgos a nivel mundial, y su idea con respecto a las 2 clases de líderes que según este autor existen. Los transformacionales, comprendidos, comprometidos en crear el futuro, aquellos que tratan de movilizar a la gente para que vean diferentes caminos, diferentes posibilidades. Aquel líder que en general son considerados naif, digamos, de alguna manera, pero que sin embargo, dice este autor, son aquellos que generan los cambios necesarios en la historia de la humanidad. Puede recordar usted cualquier loco dentro del arte, los denominados locos, dentro de la música, dentro de la economía, dentro de la política, dentro de los
sistemas, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Mandela y tantos, tantos, tantos otros, ¿no? Aquellos líderes que se plantearon un cambio desde otro lugar, desde el compromiso. Y la otra clase de líderes que dice este autor son los que son muy fuertes en el ejercicio de su autoridad. Los líderes justamente como Putin, Chávez, alguna familia conocida del gobierno anterior, por ejemplo los Kirchner, que están comprometidos ¿en qué? En proteger lo que tienen o en sostener su status quo. Porque esa es su fortaleza, porque esa es su valía. Y son líderes desde ese lugar. Este autor, en uno de sus artículos que ustedes los pueden descargar en internet, que se llama Compromiso y Cambio, notas de un amigo extranjero, dice de la Argentina. Este estudio es muy interesante y lo tomé porque particularmente está centrado en un análisis que hace sobre la Argentina de los últimos tiempos. Dice: si la Argentina va a tener un futuro en el escenario mundial, será porque su gente se compromete con esa posibilidad y con las acciones que harán posible esa Argentina. Y es aquí donde me voy a detener a analizar ese tercer Milei, irrazonable y lógico. Cuando Jim Selman habla de su trabajo, dice que en el centro del mismo está la noción de compromiso. Visto esto como un fenómeno universal y fundamental para el contacto y la relación de los hombres con los hombres dentro de cualquier sociedad. Es la base de todo cambio intencional, y que, lógicamente, aquí aparece en su título Cambio y Compromiso. En este sentido, él considera que hay dos tipos de cambio. Los que los hombres hacen para que algo suceda, como por ejemplo iniciar un negocio, una carrera, un estudio, una nueva relación, un viaje, donde claramente estamos comprometidos con que eso pase. Ese es el compromiso entendido a través de la acción. Sin embargo, está el otro tipo de cambio, que es, por ejemplo, aquellos que acontecen a nuestro alrededor. Por ejemplo, los problemas sociales, los problemas políticos, donde yo, como individuo social, no he elegido, no he definido esa situación. Me encuentro en ese contexto, pero no depende de mí. Por lo menos hasta lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, la moda también. Entonces, ¿cuál es la actitud de un sector o gran parte de la sociedad? Es adaptarnos. Nos adaptamos a esa realidad, a ese contexto que nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque son sucesos, como decían, que no hemos elegido. Es decir, cambiamos en función de esa realidad. Pero lo nuevo en este concepto de adaptación, el concepto de adaptación es muy trabajado en las ciencias sociales, es esa adaptación, y según él, la hacemos por elección propia, no por adaptación al contexto porque no nos queda otra, sino elegimos estar en esa adaptación. Y esa es la diferencia, porque nos elegimos estar en esa realidad. Y en este punto neurálgico de su concepto, por lo que sugiere que en lugar de adaptarnos, asumamos el compromiso de crear algo nuevo por nosotros, para nosotros y para los demás. El compromiso de cambiar, que no es otra cosa que hacerlo desde el pensamiento creativo y crítico. Es decir, algo que antes no existía, que ahora puede existir. Una realidad, lo que se llama una realidad posible. Se tratan de inventar nuevas interpretaciones de esta realidad que nos toca y de hacer nuevas acciones en función de esa realidad que quiero que cambie. En este análisis que está haciendo el autor de la Argentina, dice que para la mayoría de las personas, el compromiso que asume
el ser social argentino es condicional. Es decir, está ligado al estado de ánimo, a los sentimientos, y termina siendo un gesto bien intencionado. Lo escuchamos todos los días, ¿no? Esto él lo interpreta, que no lo voy a tocar acá, pero en el documento ustedes lo pueden leer. Él habla de la paradoja lingüística. Pero por otro lado, si asumimos la idea de compromiso con aquello que es factible, que nosotros entendemos como limitante, porque es factible, obtendremos más de lo mismo, que es lo que dice nuestro presidente. ¿Por qué? Porque nuestro sentido común, ¿qué es? Es la construcción colectiva del mundo basada en experiencias y prácticas del pasado. No mira a futuro. Nuestra experiencia es el pasado. ¿Está mal? El entrevistador le preguntó, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos sirve el pasado? ¿Debemos olvidarlo? No. El problema es no quedarse ahí. Y no que el pasado sea el único punto de partida. El punto de partida esencial es el presente y el futuro a la realidad ideal que yo quiero llegar, ¿no? ¿Qué nos pasa socialmente? Nos pasa porque así son las cosas, porque esto está dado así, porque no hay salida, es lo que nos toca vivir y, viste, somos argentinos. Es el pensamiento que surge socialmente. Pero, ¿qué es lo que dice este autor? ¿Saben qué es lo peor? Que lo tomamos como verdadero. Nosotros creemos que no hay otra porque esa es la única verdad que conocemos y que tenemos. Entonces, cuando escuchamos a nuestro presidente Milei decir, si queremos cambiar algo, no podemos hacer siempre lo mismo. Él habla de eso. Por eso critico a los grandes medios de comunicación que se quedaron en el show. Y en ese feedback que yo le digo, en esa triangulación con la gente que le contestaba y que le contestaba lo que el cuestionamiento que él hacía y él respondía, bueno, e incitaba a esto, motivaba a esto, ¿no? A cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar la realidad desde el compromiso. Y el compromiso no es otra cosa que la acción. Dice el autor que existen, cientos de ejemplos de realidades, por supuesto, que eran realidades en un momento, pero que dejaron de serlo. Por ejemplo, lo vivimos todos los días, la innovación en tecnología. Luego continúa hablando acerca de qué es el compromiso, vivir y trabajar en un contexto de compromiso, características del compromiso, aconsejando que revisemos nuestra conversación interna. Habla mucho de esto. ¿Qué nos decimos? Ese decir, tanto internamente, que construye nuestro pensamiento y nuestra estructura mental, como a nivel de lo microsocial y lo macrosocial, como por ejemplo una reunión de amigos, en la casa con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Esa lata, como dicen los centroamericanos, ¿no? Esa lata que nos damos, ese versito que retroalimentamos esa experiencia pasada. Por eso, dice este autor, Argentina se está quedando porque no ve esa posibilidad a futuro. Y creo que el gran cambio que nos está planteando este gobierno, al menos, aunque no te guste más, poco, menos, los haya votado o no, nos está invitando a esta conversación interna y al cambio hacia algún lugar. Después vemos los resultados, ¿no es cierto? Los resultados que en todo sentido. Pero esa es la invitación, ¿no? Es decir, como les decía, el diálogo con nosotros mismos. ¿A qué nos invita? A cambiar el observador que estamos siendo. Y que estamos siendo en esta realidad que nos acontece. Cuando escuchamos, por ejemplo, los sindicalistas hablar de la imagen del trabajador, yo les preguntaría, ¿de qué trabajador me estás hablando? ¿El trabajador de los 70, de los 60, del 40? ¿De qué trabajador? ¿Acaso no se dan cuenta que hoy hay un sector poblacional que hace home office y que en ese tipo de trabajo no hay sindicalismo? Bueno, como para pensar, ¿no? Pero volviendo a ese Milei irrazonable, ilógico, absurdo, naif, payaso, como dijeron algunos, y cuántos calificativos que se puedan escuchar, dijo Bernard Shaw, las personas razonables se adaptan a las circunstancias. Las irrazonables adaptan las circunstancias a sí mismas. El progreso depende de las personas irrazonables.
Por eso el título de esta presentación, Milei, el irrazonable, el loco, el naif. Como les decía antes, si quieres hacer algo diferente, no hagas siempre lo mismo. De ahí que su propuesta es tan irruptiva, no solamente a nivel social, económico, político, sino en nuestras cabezas, si los pensamos, si no tomamos el tiempo de decir, este hombre, ¿qué está diciendo de verdad? Por eso, Jim Selman propone que si queremos que algo cambie en nuestro país, seamos socialmente irrazonables, dice, asumiendo compromisos irrazonables, porque las llamadas razones que escuchamos mucho de políticos que no aprueban la ley porque todo en su mismo lugar como hace 6 meses. Bueno, de esto hay mucho para hablar. Lo que significa que no quiere decir que no seamos realistas, porque sí es necesario. Quiere decir que entendamos y analicemos qué es posible y qué no lo es. Este autor continúa explicando la resistencia del cambio en la cultura argentina como conversación de un trasfondo social, en la organización, por ejemplo, del trabajo en las empresas argentinas. Un conflicto que se viene y donde hay un sector sindicalista del sindicalismo argentino que por supuesto o no lo sabe o no lo entiende o no le interesa o realmente, no sé, tiene un alto grado de ignorancia. Y para cerrar entonces con la idea de esta triangulación de estos 3 Milei que pude observar en la presentación de Luna Park, y que yo les hablaba al principio, el showman, el modo feedback y el irrazonable y el absurdo. Desde esta triangulación dada en la figura presidencial que se propone una nueva Argentina, entonces la pregunta es, ¿qué tan irrazonables seremos para acompañar el cambio propuesto y el compromiso asumido de este presidente y este gobierno con los ciudadanos? Dicho de otra manera, ¿usted seguirá siendo tan razonable como lo fue siempre o como lo es hasta ahora? Y recuerde que estos son solo ideas y pensamientos. Chau, chau. Hasta aquí en Darte Ideas y Pensamientos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes de 16 a 17 horas. Por AM Libertad, una radio, todas las voces.